¿Escucharon hablar alguna vez sobre los famosos palacios porteños? Bueno, en Buenos Aires hay palacio para tirar para arriba, porque en esta ciudad vivía la gente más rica del país, incluso hasta el día de hoy creo, porque se quedan con toda la papota. Pero bueno, hay edificios muy importantes no solo por su arquitectura, sino por la historia que tienen. Por ejemplo, la Torre del Fantasma, que mezcla hongos, duendes y muerte. Después el otro es el edificio Cabana, que su origen tiene que ver con una venganza. Y por último el Palacio de Errázuriz Alvear, que es tan lindo que el día de hoy es un museo. Pero bueno, para conocer la historia de cada uno de estos palacios que son muy interesantes, tenemos que ir al inicio. Malbec hoy. Pero bueno, ¿estamos listos? Arrancamos entonces, vamos. Bueno, el primero es la Torre del Fantasma. Este edificio está ubicado en el barrio porteño de La Boca y está justo en una esquina. Y estéticamente es hermoso, tiene su origen catalán y fue construido por Guillermo Álvarez entre 1908 y 1910, que lo mandó a construir María Luisa Aubert, que era una poderosa estanciera de origen catalán, dueña de muchas propiedades, entre ellas en Rauch, en la provincia de Buenos Aires. Lo que quiso hacer esta chabona María Luisa era construir esta casa para aprovechar la ola inmigratoria del siglo XX, que venía mucha gente de mano de obra, artistas y demás. Y por eso decidió hacerlo en La Boca, que era un lugar donde iban muchos inmigrantes. Era tan importante La Boca que incluso también se quiso independizar, quiso ser la República de La Boca, pero bueno, eso es tema de otro video. Por eso construyó este edificio, para alquilar o vender los departamentos. Como dije anteriormente, fue hecho por un catalán porque ella quería que tenga ese estilo también, que era su lugar de origen. Además también los muebles, los interiores, la decoración era de este estilo, o sea que era todo bastante cheto. Pero al finalizar la construcción a María Luisa le encantó este edificio, por lo que decide quedarse a vivir ahí con sus sirvientes y sirvientas. Una cosa muy importante que va a alimentar la leyenda de esta casa es que en todos los balcones pusieron unas plantas características de Cataluña y que algunas de estas plantas generan hongos conocidos como setas, de los cuales hay especies que pueden ser comestibles y otros que pueden ser alucinógenos. Y parece que estas plantas generaron un montón de estos hongos. Por eso digo que es importante para la leyenda, pero ¿por qué? Acá comienza una parte turbia. María Luisa y los sirvientes vivieron solamente un año y los vecinos denunciaban que se escuchaban muchos gritos en muchas partes de la casa. Hasta que de un día para el otro María Luisa con sus sirvientes se van a la mierda. Se van a la estancia que ella tenía en Rauch y decide no volver nunca más a La Boca. Nadie entendía nada, pero dijeron, bueno, debe estar en una. La cosa es que esta mujer dejó el edificio en manos de una inmobiliaria para que se alquile, por ejemplo, a bohemios, artistas que estaban en esa zona de La Boca. Y una persona que fue a alquilar ese lugar era Clementina, que era una pintora. Esta persona va a ser muy importante en esta historia, porque ella era una artista medianamente conocida, al menos en el barrio y en las exposiciones de la zona su nombre sonaba. Por lo que una periodista llamada Eleonora decide entrevistarla. Entonces va a la casa, al departamento que había alquilado en la punta del edificio, la parte de la torre, y le empieza a hacer preguntas, le empieza a tomar fotos a sus trabajos también, y hasta ahí todo bien. Pero después de esta nota empezaron a pasar cosas muy turbias en el departamento. Los días siguientes, según contaban los vecinos, empezaron a escuchar gritos y movimientos raros en la torre, hasta que un día Clementina se tira al vacío desde la ventana y cae a la vereda y se muere. Terrible. Nadie entendía nada, imagínense que cae una persona de un edificio y encima a ella la veían como una persona alegre, que siempre estaba contenta. Igual no sé si tiene mucho que ver porque, por ejemplo, Robbie Williams, la depresión, andás a ver. El tema es que nadie entendía nada, o sea, nadie encontraba un motivo para que ella haya tomado esta decisión. Pero un tiempito después, la periodista que había ido a su casa decide revelar las fotos, que había tardado un par de días porque en ese tiempo tardaba un montón. Y lo que encuentra ahí en esas fotos le causa un cagazo. En uno de los cuadros que Clementina tenía sin finalizar aparecen 3 duendes, los cuales ella nunca había visto en ese momento cuando estaba haciéndole la entrevista. Entonces esto le llamó muchísimo la atención, por lo cual decide investigar la muerte de ella, a pesar de que se trate de un suicidio. Así que investigó a la dueña del edificio y decidió ir a Rauch para hablar con ella, con María Luisa. Y bueno, María Luisa accedió a darle la nota y le contó una leyenda catalana. ¿Qué dice esta leyenda? Resulta que en los bosques Pirineos, que está entre medio de Francia y España, viven unos pequeños duendes llamados folets, que siempre duermen en los hongos de las setas. Algunos relacionan estos duendes con los efectos alucinógenos de los hongos, pero otros aseguran que existen realmente y que pueden ser muy amables, pero si los haces enojar, se pueden mandar un montón de cagadas. Y bueno, esto es creer o reventar, diría mi vieja. Entonces, a partir de esta leyenda, María Luisa cuenta que estos duendes vivían ahí en La Boca, en el edificio, y que habrían salido de las plantas que habían puesto en los balcones, y que al principio colaboraban con los sirvientes, pero en un momento pasa que un duende ataca a una sirvienta, parece que le quería dar murra, entonces todos empiezan a pelear contra él y lo tiran contra una pared. Eso hace
hace que este duende se recontracaliente y empieza a hacer cosas malas en la casa. Empieza a revolear sillas, cuchillos, todas cosas muy turbias. Entonces, por este motivo es que María Luisa y los sirvientes se fueron en aquel momento. Y ahí que alquiló y todo eso. Y bueno, desde ahí surgió la leyenda de la Torre del Fantasma, porque se dice que estos duendes se enojaron cuando la periodista fotografió el lugar. Entonces, a partir de ese momento empezaron a hacerle la vida imposible a Clementina, rompiéndole el taller, destruyendo sus pinturas, hasta que ella en un momento se cansó y se tiró por la ventana. Después hay otra versión que dice que realmente un duende la empujó por la ventana y murió. Pero bueno, de una u otra forma, la leyenda quedó instalada y los vecinos hasta el día de hoy dicen que se escuchan un montón de ruidos y que cada tanto desaparece alguna que otra cosa. Anda a saber. Se dice que los pasos que se escuchan son los de Clementina en su camino al suicidio y que para terminar con esta maldición, escuchen. Alguien tiene que encontrar el cuadro que el artista nunca pudo terminar y con unas pinceladas darle un cierre para que el fantasma pueda descansar en paz. Terrible. Es una leyenda, qué sé yo, puede pasar. ¿Voy a servir más vino para el próximo? Bueno, el otro edificio es el edificio Cabanac. El edificio Cabanac está ubicado en la calle Florida al 1000, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro, y es hermoso. Y su ubicación es muy importante porque es clave para entender la leyenda que rodea este lugar. Bueno, resulta que en los años 30, una multimillonaria estanciera llamada Corina Cabanac estaba enamorada de un joven que era hijo de Mercedes Castellano de Anchorena, otra mujer rica y poderosa de aquella época. Pero la señora Anchorena no aprobaba esta relación e hizo todo lo posible para que se separen, o sea que la odiaba la Corina. Tanto es así que al final logró que se corte, como que no estén juntos. Y para vengarse de todo esto, Corina decide hacer una jugada excelente, que le salió un montón de guita, pero excelente en fin. Bueno, la familia Castellano Anchorena tenía un montón de propiedades en la zona de Retiro, y una de ellas es la Basílica del Santísimo Sacramento, que hoy en día es para acceso público, porque en ese momento se usaba para sepulcro familiar. También eran los dueños del edificio donde hoy funciona la Cancillería, que ahí en ese momento vivían ellos. Pero los Anchorena deseaban adquirir un lote que estaba frente a la basílica para hacer una vivienda que tenga una vista directa con ese lugar. Pero acá es donde aparece Corina. Cuenta la historia que Mercedes de Anchorena se había ido de viaje, entonces Corina lo que hizo es aprovechar este tiempo para negociar y comprarse ese lote. Cosa que le costó muchísimo porque tuvo que vender 3 propiedades que tenía en Santa Fe para poder comprar este lugar. Entonces en 1934 comenzó la construcción del edificio que sería más alto de Sudamérica durante un tiempo. Y bueno, ¿y todo esto para qué? El tema es así. La idea era taparle la vista a la vieja Anchorena hacia su basílica. Jugada maestra. Y así fue que en 1936 se inauguró el edificio Cabanac, un lugar hermoso a cargo de los arquitectos Sánchez, Lagos y de la Torre, con 31 pisos y 113 departamentos lujosos. Terrible. Y en muchas encuestas fue elegido como el edificio más lindo de la ciudad. Hermoso. Pero lo más importante es que su torre es el único lugar donde se puede ver la basílica. Es decir que Corina logró supuestamente su venganza. Pero todo esto es una leyenda. Después hay justificaciones de que esto no fue verdad porque Mercedes realmente murió en 1920 y el edificio fue fundado en 1936, o sea que no hay una correlación ahí. Quedó como una leyenda y quedó linda. ¿Por qué lo hizo? No se sabe, solamente está esta leyenda. Pero bueno, vamos al último, que es el Palacio Errázuriz Alvear. Este palacio es la madre de los palacios a mi parecer, porque es hermoso también. Incluso tuve la posibilidad de ir y es... Bueno, hoy en día acá funciona el Museo Nacional de Arte Decorativo y el Museo de Arte Oriental, además de la Academia Argentina de las Letras y la Academia Nacional de Bellas Artes. O sea, funcionan un montón de cosas porque es gigante este lugar. El tema es así, esta mansión gigante y hermosa fue la residencia de un matrimonio patricio y se construyó para que esta familia tenga su ranchito. Los dueños originales fueron Matías Errázuriz, que era chileno y venía de una familia muy importante, donde había políticos, empresarios, comerciantes y demás. Y en la década de 1890 es designado como encargado de negocios en Argentina, por lo que se muda a Buenos Aires y ahí conoce a Josefina de Alvear, que los Alvear son una familia muy importante de aquella época, incluso hasta el día de hoy, que tenían toda la moneda. Y esta Josefina fue prima de Marcelo T. Alvear, que fue el presidente entre 1922 y 1928. O sea, estas dos eran familias muy poderosas y se unieron. Y bueno, se casaron y después de vivir un tiempo en Buenos Aires, en 1906 se van a París, porque a este chabón Errázuriz lo mandaron allá a laburar. Y bueno, en los años que estuvieron allá en Europa, este matrimonio, que era muy fanático del arte, se relacionaron con la gente más importante de París, conociendo muchos artistas, intelectuales y personajes muy importantes de aquella época. Y también compraron muchas obras de arte, pinturas, esculturas, tapices, un montón de cosas como para la casa. Querían todo. Así que cuando deciden volver a Buenos Aires lo quieren hacer a lo grande, por lo que contratan a uno de los arquitectos más importantes del mundo, René Sergent. René Sergent. ¿Cómo? René Sergent. René Sergent. Ese. Y bueno, este chabón inicia la construcción del palacio en 1911 en uno de los terrenos que había heredado Josefina en Avenida Libertador al 1900. Y bueno, se terminó de construir en 1916 y lo que quedó fue un hermoso palacio del estilo neoclásico francés, del cual muchas familias patricias de ese momento se habían enamorado
lado de este lugar. Y bueno, este matrimonio se muda ahí y expone todas sus pinturas, todas las cosas que habían comprado a lo largo del tiempo, y quedó el lugar como un museo, o sea, estar viviendo en un museo prácticamente. Y era un lugar que ocupaba casi toda la cuadra, o eran 5 personas viviendo ahí nada más. Y tenían un hall con una chimenea que tranquilamente se puede hacer una fiesta ahí, solamente para 5 personas. O sea, era un museo para las reuniones sociales donde la gente iba ahí, incluso tenía una sala de fiestas que era increíble, era como el Titanic. No sé qué tiene que ver, pero... Y entre uno de los invitados que iba siempre también era la escritora Silvina Ocampo. Pero en 1935 sucede una tragedia. Josefina muere de cáncer, por lo cual este chabón Matías entra en un estado depresivo y decide dejarle al Estado, venderle al Estado la mansión para que lo conviertan en un museo. Y él se va a Chile de nuevo. Y así fue, en 1937 el Estado compra este lugar y lo convierte en el Museo Nacional de Arte Decorativo, el cual funciona hasta el día de hoy, que es al que yo fui, donde se puede pasear por distintos lugares, o sea, recorres toda la casa y ves lo increíble que es, por ejemplo, las habitaciones, los pasillos, los baños, o sea, es un lujo, pero bueno, lujos, épocas. Pero bueno, así la historia de los palacios porteños y por qué la historia y las leyendas que giran alrededor son muy interesantes y muy entretenidas también. Son como leyendas, es creado reventar, como dije anteriormente. Pero bueno, si usted tiene alguna historia, alguna leyenda, cualquier cosa en la que quieren que hable, díganme en los comentarios y lo hago. Así que nada, creo que ya estamos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Qué lindo que tomar vino, ¿eh?